Y ya está conmigo Evelina Aedo, psicóloga que nos acompaña todos los miércoles. Evelina, gracias por estar con nosotros. Y hoy vamos a tocar, Evelina, un tema muy importante que lo estamos viendo que va en crecimiento. Y es estas peleas en las calles donde vemos a muchas mujeres en los últimos días involucradas. Y lo hemos denominado este tema riesgo social, porque la mayoría de las personas que vemos involucradas en esto son áreas en riesgo principalmente. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias, José Luis, y pues por supuesto que agradecida nuevamente. Hay una cosa importante que tu audiencia y toda la audiencia que ve Next TV y KW Continente debe tener claro. Estamos viviendo situaciones o estamos viendo situaciones en las calles que han existido siempre en nuestro país. Y la violencia y la agresión que tiene que ver con las amenazas, con riesgos en las calles, con homicidios, con asaltos que involucran a veces aspectos sexuales, y ahora vemos también cómo las mujeres cada vez más se agreden públicamente, tiene que ver con toda la gama de los riesgos del comportamiento y riesgos sociales, de los cuales nos ha faltado un poco abordaje un poco más estratégicos y abordajes que tengan seguimiento. Si bien es cierto, todo comportamiento humano en áreas de riesgo requiere un seguimiento. Y Panamá, les tengo que compartir que Panamá goza de proyectos que cada quinquenio se realizan y se llevan a cabo a nivel interinstitucional y también con la sociedad civil. Es decir, que las alianzas y los trabajos siempre se han realizado, pero ¿dónde está nuestra mayor preocupación como profesionales de la salud mental? Que usted, viviendo en la comunidad, tiene que estar pendiente. Si estos programas no tienen una continuidad, lamentablemente no vamos a tener un cambio de comportamiento. Definitivamente que hay riesgo en un cuadrado, y quiero que lo vean de esta manera, en donde en una esquina nosotros podemos tener cómo vamos a abordar al individuo como tal, desde la edad infantil hasta la edad adulta, porque esto lo vemos en todas las edades, porque también nos podríamos ir a ver no solo el episodio que José Luis nos comparte, sino también lo hemos visto en los colegios cuando se ha podido ir a dar clase. En el otro lado del triángulo, del cuadrado, quiero que ustedes se den cuenta que tenemos a la comunidad. ¿Cómo está la comunidad? ¿Cómo está esa comunidad de riesgo, pero también esa comunidad que no ha tenido acciones concretas de atacar los robos, los homicidios, los abusos, etcétera? En el otro lado están las acciones que vamos a tomar a cabo y finalmente la continuidad. Entonces Panamá no ha dado continuidad, lamentablemente, te tengo que decir. Entonces cuando usted quiere hacer un cambio de comportamiento, usted tiene que tratar a un individuo más allá de 5 años. Y todos los proyectos tienen que correlacionarse. En Panamá hemos perdido el urbanismo y el civismo. No estamos educándonos en cosas básicas y es un gran riesgo que tenemos. En Panamá el urbanismo como ejemplo a seguir, lamentablemente lo hemos perdido, y ojo que no lo terminemos de perder como sociedad. Entonces ahí es donde yo evalúo este comportamiento de violencia que nosotros estamos teniendo, en donde en la educación, que siempre se ha dicho debe empezar en el hogar. Hay herramientas que somos conscientes, en los hogares no existen, pero tampoco la comunidad lo provee, pero tampoco las instancias pertinentes. Entonces hay que hacer alianzas para mitigar esas amenazas que afectan a mujeres, a niños, a adolescentes y a adultos que pueden manipular a adolescentes, mujeres y hombres que no tienen autodominio ni autocontrol de sus emociones. Entonces esto impacta. Ahora bien, las estadísticas cada vez más corremos el riesgo de que vayan en aumento, porque como estamos en una situación distinta desde el año pasado y continúa este año, en donde hay restricciones para salir a laborar, donde la comunicación entre familias es casi escasa, en donde de pronto hay especulaciones y percepciones de cómo una persona se maneja versus la otra. Entonces todo eso altera el estado emocional de un individuo. A tal punto... Sí, y Evelina, mencionabas algo importante que lo escuché, es la manipulación hacia los jóvenes y también hacia nuestros niños, porque vemos muchos menores de edad involucrados. Y esto
puede hacer que nuestros niños y nuestros jóvenes alcancen a temprana edad el consumo de drogas, el consumo de bebidas alcohólicas. Siento que los planes y las acciones que se desarrollan con esta población de jóvenes y adolescentes deben de alguna manera involucrar a la familia. Si no involucramos a la familia, vamos a tener adultos manipulando a jóvenes, porque recordemos que los procesos legales en Panamá todavía no hay una mitigación, una sanción fuerte hacia el menor de edad. Entonces esto es presa fácil para un adulto. Entonces, de alguna manera nuestros jóvenes se ven en esa vulnerabilidad, pero cuando nos adentramos a la sociedad, a esa comunidad donde ese joven, ese adolescente vive, donde ese niño está creciendo, pues tenemos mucho que analizar. Entonces yo siempre lo digo y lo voy a reafirmar, es imposible, señores, que nosotros hagamos una extraordinaria intervención con ayuda de expertos nacionales y con ayuda de aportes internacionales, si usted no tiene una continuidad después de 5 años de acciones, porque las acciones han sido buenas en todos los momentos. Yo creo que todas las autoridades a lo largo de la historia de Panamá han aportado. El riesgo de Panamá en los programas de intervención es que no hay continuidad y no involucra urbanismo y civismo. Usted va a trabajar prevención de suicidio, de violencia, de homicidio, de robo, la prevención que usted quiera, pero si usted no hace un plan con indicadores que te lleven a medir cómo está esa comunidad, esa población, ese adolescente, más allá de 5 años, vamos a tener acciones como esta, José Luis, en donde la colectividad de una comunidad no vive de manera armónica, porque hay muchos procesos de comportamientos que hay que trabajar cuando se tiene comportamientos agresivos y comportamientos violentos. Y muchas veces, Evelina, también se dice que la presión del grupo no existe. ¿Esto es cierto o es falso? Depende. En la edad de la adolescencia estamos explorando el descubrimiento de nuestra identidad, reafirmando nuestra identidad. Entonces, yo necesito como joven, yo necesito como adolescente formar entorno familiar tiene que darse esos espacios de crecimiento, de diálogo, en donde hayan responsabilidades, en donde cada uno ocupe un espacio importante, para que esos espacios no se busquen fuera. Y cuando se llega a la edad de la adolescencia o se llega a la edad de la juventud, que es ya más allá de los 18, 19 años, entonces usted va a estar en un grupo, pero usted va a tener criterio, usted va a tener su propia opinión, usted va a tener hijos e hijas que van a poder decir sí o no en un momento determinado. Y vamos a construir entonces jóvenes y adolescentes con una visión de independencia en su entorno social. Exactamente como pasa en el caballero o en los niños y adolescentes, pasa en las mujeres y pasa en las niñas. Entonces hay que tener cuidado. El tema de la violencia no tiene nada que ver con el género. Sí. El tema de la violencia tiene que ver con el individuo como persona, como tal, para poder ir haciendo los abordajes. Claro está, como usted va a hacer una acción enfocada a chicos, no es igual como lo va a hacer con las chicas, pero al final de un programa de intervención, como están las violencias hoy día en la calle en Panamá, yo creo que nosotros tenemos que aliarnos interinstitucionalmente, porque hay programas extraordinarios en Panamá, extraordinarios. Lo que no ha habido es seguimiento. No ha habido, más allá de 5 años, intervenciones que nos puedan dar buenos resultados, y tengo que decirle que fondos. Cuando tú tienes fondos financieros que te ayudan a hacer intervenciones más allá de 10 años, o sea, imagínense por un momento un niño que se está criando en estas comunidades de alto riesgo de nuestro hermoso Panamá. Ese chico está de 10 años. ¿Cuántos años nos va a tomar que ese niño
cuando llegue adolescente o vida adulta, realmente podamos hacer un cambio de comportamiento con las intervenciones efectivas que se han llevado a cabo. Entonces hay que hacer un trabajo de seguimiento, no puede ser de una visión de un equipo puntual que llegue al país, tiene que ser con un equipo que traspase esa continuidad y que a medida que va pasando los años se vayan mejorando el programa o los programas que existen, porque ahí es donde está el éxito y la clave. Y otro tipo de violencia, Evelina, también podemos tomar en cuenta esto de las menores embarazadas. Se puede considerar también un tipo de violencia. Y lo último también, Evelina, es que a mí me sorprende escuchar a las personas en la calle cuando hablan de homicidios. Dice, mataron a tal persona, o sea, estamos hablando como un muerto más o que encontramos una basura. Nos estamos acostumbrando a hablar de tal manera que ya ni nos sorprende ni nos da temor, y eso puede ser peligroso también. Sí. Con el tema de las embarazadas te tengo que decir que yo creo que Panamá ha ido creciendo con los temas de orientación en salud sexual y reproductiva. Yo creo que en su momento, cuando el país deseaba abordar esos temas, no estábamos preparados. Pero creo que en este momento sí estamos preparados para poder orientar a todas nuestras chicas, no solamente para hacer denuncia si han sido agredidas sexualmente, sino también para prevenir eso y que reciban orientación. Y definitivamente, si no llevamos los procesos bien, vamos a tener muchos casos de suicidios y de agresión. Ahora bien, ¿qué sucede con los casos, por ejemplo, de suicidio? Sí. Generalmente el paciente o la persona o el individuo ya ha sentido algunas situaciones que ha manifestado en su entorno con ya no quiero vivir, ya esto no me gusta, las cosas no me están saliendo bien. Entonces necesitamos aprender a escucharnos en el hogar, en los entornos laborales, con los vecinos, porque el diálogo ahora se ha ido disminuyendo más porque, por supuesto, es evidente que tenemos los distanciamientos por el COVID-19, pero eso no amerita que usted deje de escuchar muy puntualmente a sus conocidos y seres queridos. Entonces, cuando usted escucha alarmas de esto, de ya no quiero seguir, esto para qué, esto no va a mejorar, es importante que usted indague a la persona y le diga realmente qué me estás queriendo decir con eso, no te estoy comprendiendo. Eso es un poco para que la persona pueda profundizar, pero a nivel de orientación es importante no permitir que ni los casos de violencia que vemos en nuestras calles, que ni la violencia que usted vive dentro del hogar, ni la afectación física que ha tenido usted producto de muchas situaciones que está viviendo, no le generen a usted una ansiedad tan grave que le impida pedir ayuda. Usted siente eso, tiene que correr a solicitar ayuda porque todos necesitamos en un momento dado escuchar a los demás y también escucharse a usted mismo. Todo individuo, estamos claros, cuando usted no se siente bien, usted siente que su cuerpo no es igual. Y muchas veces los adolescentes nos dan señales y también los adultos, pero en el caso de los adolescentes nos dan señales y simplemente decimos, no, esa cosa es muchacho. Esa es cosa de muchacho. Exactamente, y desestimamos la acción de ayuda que está pidiendo en un momento determinado. Lo otro es el distanciamiento. Estamos en casa, pero cada miembro de la familia está en su espacio físico. Entonces, hay que tener una vigilancia. Alguien tiene que estar pendiente de observar el estado de ánimo de los demás. Y por supuesto, no debemos ignorar las amenazas. Una persona, sea niño, adolescente, adulto, incluye adulto mayor, que amenaza que ya no quiere vivir, que esto no sirve para nada, que está muy triste, es fundamental no ignorar esas amenazas, porque a veces tendemos como a bromear mucho y a veces los neologismos que utilizamos en nuestro hermoso Panamá nos llevan a estar bromeando, ya he dicho esto otras veces, y hay veces que la persona lo está diciendo y está en total seriedad. Hay que tener una red de apoyo siempre, para todos los temas familiares. Cuando yo les hablaba hace un momento de urbanismo y civismo, José Luis, es lamentable cómo en Panamá lo hemos perdido. Si nosotros retomáramos acciones de urbanismo y civismo, muchas cosas que estamos viendo en las calles que se nos están saliendo de control desde hace mucho rato, estuvieran en mejora. Entonces yo creo que hacemos mucho
en todas las instancias, porque yo sé que existen programas, pero les invitaría a que incluyamos eso, porque hay profesionales del derecho, profesionales del área de la psicología social, trabajos sociales, y por ahí nos podemos ir, todos aportando, la Policía Nacional, en los ministerios vinculados, pero tiene que haber un trabajo interinstitucional vinculado con los líderes comunitarios, vinculado con las autoridades locales, y todo esto va a permitir que realmente saquemos líderes de las comunidades que puedan seguir replicando las acciones que de alguna manera lleva el gobierno o los organismos internacionales para mejorar esto. Veamos las estadísticas. Recién empezabas el noticiero dando notificaciones de cómo ha estado la violencia en el país. O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado y tenemos que ser tolerantes a nivel del comportamiento estresante, inseguro que se está generando en el país porque no se tiene un trabajo en este momento, o porque a usted lo han destituido, o porque no sabe cómo va a avanzar en los estudios académicos de sus hijos. Todo esto genera en el adulto un estrés que se pasa al joven, y de ahí impacta en que muchos de nuestros adolescentes se ensimismen, se escondan en sí mismos, y en otros pues que puedan no querer ser un estorbo para la familia, cuando realmente somos los adultos que debemos acoger a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes. Entonces, esa es un poco la realidad que estamos viviendo en nuestras calles, y que yo sí creo que se puede trabajar, mitigar. También se requiere de mucho proceso de inteligencia, ¿no? Y también de la cooperación, Evelina, de parte de toda la familia. Una vez más, gracias por estar con nosotros esta mañana hablando y dando esos consejos también a todos los panameños, el espacio creado principalmente en estos momentos en que hay confinamiento y en que hay tantas dudas, y que hemos creado eso para que usted tenga una ayuda desde su casa. Gracias, Evelina, por estar con nosotros esta mañana.